La pobreza es un fenómeno complejo que ha sido definido en más de 200 formas diferentes en las que se han intentado captar la realidad de los pobres. Hay que recordar que en el mundo hay 1.300 millones de pobres, según estimaciones del Banco Mundial. Los 20 países más pobres del mundo se encuentran en el continente africano, encabezados por Ruanda, Guinea, Benín, Tanzania, Costa de Marfil, Zambia, Malawi, Angola y Chad. La pobreza es una situación en la que una persona no tiene acceso a los recursos básicos, trabajo, alimentos, vivienda. En este mapa podemos ver cuáles son los países que sufren la desnutrición de manera más preocupante. La mayoría de los países de África y los del sur de América y Asia sufren hambrunas de forma periódica. Nos muestra de forma gráfica cómo la desnutrición se ha instalado en la mayoría de los países del sur. Vemos que más del 60% de la población mundial sufre la desnutrición, consecuencia principal de la pobreza extrema en la que están sumergidos. Los medios de comunicación tienen un papel relevante en combatir la pobreza. Estos contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía del drama que supone la pobreza y la exclusión social. Noam Chomsky, en su artículo ¿Hacia dónde se dirige el mundo?, narra una situación bastante preocupante. El 16 de septiembre de 2001, el New York Times informó de que Washington exigió la eliminación de los convoys que suministraban la comida y bienes a la población civil. Nadie reaccionó ante tal noticia, ni Europa ni Estados Unidos. Más tarde se informó que se iba a bombardear Afganistán y el éxodo hacia Pakistán fue de casi 8 millones de personas que llegaron exhaustos al campo de refugiados. Desde la ONU se pidió a Estados Unidos que acabara con los bombardeos para poder repartir alimentos entre la población y advirtió de que se gestaba una catástrofe como la de Ruanda. Ambos llamamientos fueron rechazados. Según el artículo de Chomsky, se informó que más de 7 millones podrían morir si no se reanudaba la ayuda humanitaria. Además, los bombardeos habían interrumpido la siembra que proporcionaba el 80% de las provisiones de grano al país. Esto no se publicó en la prensa, se silenció. En España, unos días más tarde, el diario El País informaba que las fronteras hacia Pakistán se estaban cerrando. La última vía de escape de los afganos cerró ayer a primera hora de la tarde el paso fronterizo de Torkham, la ruta más corta para salir de Kabul, la capital afgana. Solo el de Chamán, más al sur, permanecía abierto anoche. Sin embargo, la tradicional permeabilidad de una frontera que se extiende a lo largo de 2.510 kilómetros permite aventurar que seguirá el goteo de refugiados. La relación actualmente que existe entre pobreza y medios de comunicación es una relación que desgraciadamente se ha ido ampliando, casi multiplicando en los últimos tiempos debido a la situación económica en la que estamos, pero ya viene de hace muchísimo tiempo, viene de antiguo, el hecho de que a través de los medios de comunicación, primero la prensa escrita, posteriormente la radio y actualmente no solo la televisión, sino cualquier medio de los que actualmente existen, las redes sociales, por ejemplo, se preocupen mucho, se preocupen bastante, se preocupen también de dar a conocer la labor que hacen las ONG sistemáticamente para luchar contra la pobreza en el mundo. Probablemente no será suficiente el trabajo que se esté realizando, pero es verdad que cuando vemos unas crudas imágenes en la televisión sobre lo que está pasando en muchos rincones de nuestro planeta, nos hace que nos sintamos un poco más pequeños, que vuelva a surgir en nosotros el amor fraternal y el cariño hacia esas personas que realmente lo están pasando muy mal y que se remueva un poco la conciencia social para con estas personas. Parece que eso es un poco, bueno, de pasar de puntilla por la actual situación, porque inmediatamente casi que se nos olvida, pero realmente la labor de los medios de comunicación es fundamental para que intentemos buscar un mundo mejor y que la pobreza no está solo en rincones de África o de Sudamérica, sino que también la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, probablemente muy cerquita de casa. De que los medios de comunicación estén de manera sistemática hablando de este problema, hablando con datos, con estadísticas y con imágenes que son realmente crueles, hace que se remueva no solo la conciencia social, sino también de los altos gerifaltes, de las personas que habitualmente tienen el poder en todos los estamentos. Ocurre que es un poco como la labor de Pepito Grillo, ¿no? Estar en plan de conciencia trabajando con las personas que realmente pueden hacer algo. Un
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Granada han debatido sobre esta problemática. Inicialmente se ha querido conocer cuándo una persona es pobre desde su perspectiva. Como concepto a grandes rasgos, yo lo veo cuando una persona no es autosuficiente y no se puede proveer, digamos, por sí misma de ciertos recursos y tampoco se lo proveen otros agentes, ¿no? Y entonces pasa unas necesidades básicas, digamos, que no son cubiertas. Por ejemplo, en España están en 7.300 y algo euros al año por miembro computable de la familia, creo que es 300 y algo al mes. Pero en otros países, por ejemplo, estamos hablando de menos de $1,50, $2,50 o $1, pobreza extrema. Yo creo que eso cambia mucho, ¿no? Depende del contexto y del lugar. Una persona se puede considerar pobre cuando no puede cubrir por sus propios medios sus necesidades básicas, como son los alimentos, la ropa y demás. Hay muchos ámbitos de pobreza, pero yo creo que comienza ese término cuando una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas, que además deberían estar garantizadas por el Estado. Cuando lo que se obtiene gracias al trabajo no permite la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, uno trabaja, gana un sueldo y si ese sueldo no le permite volver a trabajar el día siguiente o el mes siguiente, es pobre, realmente. O llegamos casi a niveles de pobreza extrema. Al mismo tiempo, pues, como lo ha dicho Belén, hay que contextualizarlo. Hay mercados y hay una inflación, etc. La pobreza para mí solamente es una cuestión económica. Después cada uno es libre de llevar la vida que quiere. Hay dos formas de ver o de analizar la pobreza. Por una parte tenemos una pobreza absoluta y por otra parte una pobreza relativa. Entonces, la pobreza absoluta obviamente pues cuando no cuentas con los recursos suficientes para alimentarte, para vestirte, etcétera. Pero puesto que el ser humano es un ser social y vive en una sociedad, la sociedad cada vez nos va creando nuevas necesidades. Entonces ahí ya entraríamos a hablar de la pobreza relativa. Por ejemplo, en el caso de España, pues se puede considerar pobre ya una persona, no solo que, aunque tenga cubiertas sus necesidades alimenticias, de vestido, etcétera, por ejemplo, una persona que no pueda contar ya con un teléfono móvil, no pueda tener internet o cosas que a lo mejor las vemos como muy superficiales, pero realmente ya esa persona no tiene las mismas oportunidades que tiene una persona que sí puede permitirse estas cosas. Entonces, pues es varía de un país a otro. La pobreza debe de ser abordada fundamentalmente por parte de algunas instituciones. Le hemos planteado al grupo quién debe de abordar el problema. Yo pienso que la responsabilidad ante todo del Estado, yo creo que los ciudadanos deben de concienciarse de lo que deben hacer, pero hay muchos ciudadanos y desgraciadamente son los que más afectados están y los que más están viviendo esta crisis, que se han visto solapados por todos los sitios. Yo también lo he vivido desde cerca, que ayuntamientos organizan los bancos de alimentos, no sé si habéis visto la labor que han estado realizando, pero han recogido muchísima comida, que se ha involucrado muchísima gente porque se está concienciando la población de lo que la gente está viviendo realmente en estos años, que es muy duro. Y bueno, pues creo que están haciendo una labor bastante importante. No sé si habrá corrupción o no habrá corrupción dentro de los bancos de alimentos, pero sí sé que están abasteciendo muchas necesidades que muchos ciudadanos pues las requieren. Hay que hacer muy partícipe al ciudadano, bueno, también que el ciudadano adquiera conciencia y sea partícipe por sí. Yo con mi experiencia en la ONG, por ejemplo, un discurso que me decían mucho, gastando socios, era esto, la culpa y la responsabilidad la tienen los gobiernos. Y es cierto que los estados mueven grandes recursos, grandes influencias, grandes redes de poder, pero al fin y al cabo nosotros componemos también esos estados. Tampoco podemos desentendernos por completo, no por decir yo doy tanto de mi salario como impuesto, que esto luego va a cooperación al desarrollo o va en comedores sociales y demás, me desentiendo. Por lo que son las ONGs, yo por experiencia diría que las ONGs son grupos que tienen sus propios intereses y se reproducen y usan la pobreza para generar una actividad. Se ve en muchos casos y se ve con todos los problemas que ha habido de corrupción dentro de estas organizaciones. Por lo tanto, en mi opinión, es el gobierno y tiene que haber el gobierno realmente en todas las cuestiones de mercado tiene que poner un margen. Hombre, por supuesto los gobiernos tienen que luchar, ¿no?, por erradicar la pobreza, pero también yo creo que cada uno de nosotros, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que luchar por esto. Porque, por ejemplo, yo personalmente pues he hecho varios voluntariados, uno de ellos en el comedor social de Calor y Café, que les dan de merendar, y entonces vamos a ver, ahí se les da, por ejemplo, de merendar, pero también hay que ver que estas personas
ya como que han caído tan bajo en la escala social que ya los vemos a lo mejor durmiendo en la calle y eso forma parte del mobiliario y no nos ponemos a pensar que esta persona pues que es un ser humano y que muchas veces no solamente consiste en darles de comer, darles de merendar o darles ropa, no, sino que nos acerquemos a ellos como seres humanos que son y compartir con ellos pues sus sentimientos, sus inquietudes y dentro del granito de arena que podemos poner cada uno, pues bueno, hacer todo lo posible por ir erradicando esta situación. Sobre todo el Estado, porque realmente el que ha conseguido erradicar la pobreza y enriquecer ciertos países realmente es el Estado. También hay un fallo, yo creo que hay una diferencia entre pobreza y exclusión social. Van de la mano, pero tú puedes ser un excluido social sin ser pobre también. Problemas de drogadicción, problemas laborales, problemas de educación también puede llevar a la exclusión social. Es decir, hay que diferenciar. Tú puedes ser pobre y tener una casa, pero no tienes de qué pagar la luz, por ejemplo. ¿Cómo debe de ponderar España la ayuda internacional y las demandas internas? Reducir la pobreza en la zona de Tetuán, en Marruecos, puede ser mucho más interesante y España va a encontrar un gran beneficio, y también Marruecos va a encontrar ese beneficio, y la población también, que los homosexuales de Guinea Ecuatorial, con perdón, por ejemplo. Eso salió creo que era en el último presupuesto del gobierno Zapatero. Había una asociación así que uno se pregunta, en Guinea Ecuatorial, antes de reducir la pobreza, hay que quitar el dictador, que realmente, pues, ahí está el tema. Por lo tanto, hay que hacer una ayuda al desarrollo razonada y realmente el Estado y nadie da dinero sin tener un interés. Pues hagamos que ese interés produzca beneficios. Si Marruecos se desarrolla, a lo mejor tendremos menos problemas de seguridad en Ceuta y Melilla y de inmigrantes que atravesan. No tener el proyecto del estudiante que dice, mira, tengo un proyecto súper chulo para ir a Sáhara Occidental para reducir la pobreza. Y tú dices, muy bien, pero es que el problema de Sáhara Occidental no es la pobreza, es un problema político. Pero yo quiero reducir la pobreza y voy a ayudar. Eso no es la forma, eso es dar palos al agua realmente. Hay que coordinar muy bien todo eso y no ir por intereses propios o intereses de grupos. Hay que pensar realmente a nivel estatal o a nivel europeo. Una estrategia de reducción de la pobreza. Yo creo que aquí todas las personas, digamos, somos iguales, pasemos la misma dolencia e intenta que aunar esfuerzo para evitar las cosas más graves, ¿no? Lo que sigo pensando es que siempre más cantidad no es mejor, muchas veces. Y yo creo que el uso que se ha hecho de la ayuda oficial de desarrollo española muchas veces ha sido pésima. Entonces yo creo que a lo mejor aunar esfuerzo con los países de la Unión Europea, aumentar esa ayuda multilateral, que no sea bilateral, porque lo que se ha hecho mucho, por ejemplo, en España y en todos los países es favorecer a sus países, a sus excolonias, ¿no? Para favorecer intereses comerciales y políticos. ¿Qué pasa? En el caso de España, pues que muchos de sus excolonias son países de renta media, no son países de renta baja ni los países menos adelantados, que son los que más necesidades tienen. Entonces hay un claro interés político y comercial brutal. Pues entonces, si se fomenta, digamos, la ayuda multilateral a través de Unión Europea, a través de Naciones Unidas, otras organizaciones de carácter así, pues igual se podría hacer mucho más por la pobreza real y no tanto por los intereses propios. Yo creo que lo primero es optimizar el uso de los recursos que tenemos ahora, no aumentarlo por aumentarlo, que se ha hecho en muchas ocasiones, y empezar por ahí. Es lógico que si ahora estamos atravesando una dura crisis económica aquí en España, debamos ayudar antes a los españoles, porque siempre hablamos del tercer mundo, pero es que el tercer mundo está aquí en España. El tercer mundo lo mismo está 2 calles más allá, y hay gente que ya lo ha perdido todo, ha perdido su casa, y es que están tirados en la calle, y están viviendo de las ayudas sociales. Pero bueno, ayudas sociales en el sentido de que les dan la comida y la ropa, pero están en la calle. Entonces, yo creo que es que esto es un poco de lógica. Es como si tú tienes una familia, tienes 3 hijos y estás en una situación económica mala, tú a tu hijo no le vas a quitar el pan de la boca para dárselo a alguno que pasa por ahí. Entonces, yo creo que hay que ayudar primero a los españoles y luego, si contamos con más recursos, por supuesto que se ayuda a los demás, pero hay que priorizar.
El problema es que cuando una sociedad, digamos, se desarrolla, cada vez se crean más necesidades, tú bien lo decías al principio. Partimos de la necesidad alimenticia, la del vestido, la del hogar, la de la educación, etcétera, y vamos avanzando. Luego está el acceso a Internet, por ejemplo. El Gobierno, la Junta de Andalucía puede pensar que los niños andaluces necesitan tener un ordenador en casa o tener acceso a Internet, etcétera. Y si no lo tienen, pues se puede incluir incluso dentro de la población en riesgo de exclusión o algo así. Entonces, conforme nos vamos desarrollando, vamos a pensar que ese dinero se necesita porque en tal barrio no hay acceso a Internet o en tal barrio no hay determinados ordenadores. Yo creo que siempre tiene que haber una partida, digamos, destinada a las necesidades más básicas, de ayuda alimentaria básica, de estructuración de sectores productivos como el agrícola, de la agricultura, etcétera, más que nada porque nosotros somos muy responsables de muchas de las penurias que están pasando los países en vía de desarrollo. Y yo creo que eso, que decir primero las necesidades de los españoles y luego las del resto del mundo, el problema es que las necesidades de los españoles van creciendo y nunca se van a saciar, porque cuando tú satisfaces una necesidad te surge otra. Entonces tu gobierno, tu junta y demás puede estimar que tú necesitas cubrir esa necesidad antes que cubrirle el plato de comida a un niño somalí. No, pero por ejemplo, tampoco es eso. Si vamos aquí, no es que me haya mojado yo también. Vamos a ver. Una cosa es aquí que se solucionen los problemas que hay aquí dentro, y otra cosa es que dedique en la medida de lo posible una partida presupuestaria, y cuando digo en la medida de lo posible, digo en la medida de lo posible, un porcentaje el que se pueda para dedicarlo a esos países que están pasándolo tan mal, que estamos hablando de necesidades médicas, porque están con problemas que aquí, porque es un país subdesarrollado, están atravesando por lo que pasaron otros países antes. Es que no es otra cosa. Lo que España está mal, que tiene que cubrir sus propias necesidades, por supuesto, que tiene que destinar, según mi opinión, una cantidad presupuestaria más grande que la de un país que a los países de desarrollo, también lo pienso, pero no mirar para otro lado. Por ejemplo, una persona que haya perdido aquí su trabajo, su casa, tal. Si tú le das una oportunidad a esa persona, favoreces que, por ejemplo, le den un préstamo, pues esa persona se da de alta como autónomo, monta un negocio y lo mismo eso prospera y ya ha sacado a esa persona de la pobreza. Pero es que yo, por ejemplo, veo situaciones que es que desde que el mundo es mundo llevan ocurriendo esas situaciones y es que no se van a solucionar. Por ejemplo, la hambruna que hay en el Cuerno de África, en Somalia. Es lamentable, es tristísimo, pero hay también que entender que es que viven en una zona que no hay agua, que no hay recursos y que es que las hambrunas no se van a acabar nunca porque no viven en un medio que les proporcione ningún tipo de recurso para salir adelante. Entonces, por mucho dinero que tú estás metiendo, está cayendo en un saco roto. Yo creo que en todos los países tiene que haber algo que se pueda explotar. O sea, que vale, que viven en una zona retirada, que viven en una zona en la que no hay agua, que no hay recursos, vale, pero algo en esa zona se puede hacer. Porque tiene que estar dotada de algo naturalmente, de recursos naturales, pues porque eso es así. Es que uno de los países más ricos en recursos naturales son los más pobres, precisamente porque nosotros abusamos de ellos. República Democrática del Congo es un país sumamente rico en recursos minerales, cosas que utilizamos para comprar nuestros móviles, por ejemplo, y se está explotando en contra de ellos. Y lo del Cuerno de África, por ejemplo, no sé si lo sabía, España es una de las principales flotas, porque España era uno de los principales países en capturas pesqueras. Y el problema de la piratería somalí era precisamente la sobreexplotación de sus reservas pesqueras por parte de la flota española y otras europeas, por ejemplo. Obviamente somos responsables. Si tú haces que un país se desarrolle, te va a comprar y va a generar mercado contigo. Tú no puedes decir a un hombre, un español que ha caído en la pobreza, pues mira, te voy a dar un crédito, te vas a hacer autónomo y vas a montar una empresa. Uno, está poniéndolo en riesgo esa persona y ya tiene un crédito, a lo mejor de una hipoteca. ¿Para qué? Para un mercado español que poco hace. Estamos muy mal en casa y además somos un país en vía de desarrollo, pero es que no lo somos. España es la 11ª economía mundial o está en las 20 primeras. No. Porque hay un problema de redistribución brutal. El problema realmente se está polarizando la sociedad socioeconómicamente, pero de una forma abismal. Cada vez los ricos son más ricos, cada vez los pobres son más pobres. Es un hecho objetivo que hay. Y en la lista Forbes cada vez más españoles. Pero a estas personas, bueno, ya que también pues se le lleva ayuda humanitaria tal, también deberían concienciarlo un poco. Vamos a ver, yo lo que no puedo ver en la televisión es una mujer diciendo que es que tiene 10 hijos en el Cuerno de África y claro, es que no tiene ni un puñado de arroz que darle a cada uno. Está claro que hay que fomentar. Es que lo que no puede tener es 10 hijos, porque es que eso ni en España. Pero en España, cuando éramos un país subdesarrollado, digamos, nos pasaba igual. Mis tíos son 7, por ejemplo.
La pobreza hoy en día es un tema de actualidad. A lo largo del debate han surgido un sinfín de ideas interesantes expresadas por los tertulianos invitados a debatir sobre esta lacra social. Lo que deberían hacer los gobiernos es dejar de ser corruptos, eso en primer lugar. Y entonces, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, que se nutran de las cuotas de sus afiliados. Pues bueno, hay que priorizar. Yo creo que en este momento el Estado de la Autonomía lo que supone es, bueno, pues una carga para el Estado. Y entonces creo que deberíamos avanzar hacia un tipo de Estado más centralizado, porque tenemos un Estado súper descentralizado, que hay muchísimos cargos políticos innecesarios y sobre todo una cuestión de transparencia, porque es que se ha visto ahora mismo, lo llevamos viendo un tiempo, por ejemplo en el tema de los sindicatos, no se sabía dónde iban esas subvenciones, entonces como no hay transparencia ninguna, pues ya está, con todo ese dinero que se ha robado, igual no estaríamos en la situación en la que estamos. La gente empezó a vivir por encima de sus posibilidades. ¿Y qué ha pasado? Porque ahora ese sector ha fracasado y mucha gente se ha visto afectada. Entonces, claro que puedo fomentar, el gobierno puede fomentar actividades, pero tienen que ser actividades que sean compatibles con el país, con lo que se pueda desarrollar en el país. Entonces, yo creo que ahí es donde se tiene que hacer hincapié. Yo diría simplemente poner reglas a la economía, es decir, poner unas pautas, por ejemplo, con la cuestión de la comida. En los supermercados tiran la comida 15 días antes que caduquen. Pues esto no puede ser. La vendes durante 15 días y la retiras, pero pones la fecha de caducidad o la das a alguien que la va a vender o que la va a dar. No puedes tirar un producto para producir más. Lo mismo sería pues con cuestiones tarifarias, con cuestiones, por ejemplo, la bolsa de materias primas de Chicago, cuando se pone el trigo al alza, tendría que tener un tope internacional, por ejemplo, el precio del trigo, el precio del arroz. ¿Por qué? Pues porque es la comida de la gente, es la vida de la gente que está en juego, estás jugando con la vida. No es como la acción de Google, la acción de Google puede subir y bajar y da lo mismo. Sería poner una regla al mercado financiero y al mismo tiempo que los países pusieran una regla interna de decir hay un precio máximo a tal producto, tal producto, tal producto, que son la cesta básica de lo que se necesita para sobrevivir y no ser pobre. Yo también estoy de acuerdo que a nivel macro habría que primero regular las condiciones del mercado, del comercio, porque muchas veces son muy desfavorables para los países en vía de desarrollo. El tema de los alimentos tiene que ver mucho con el tema de los biocombustibles, por ejemplo, se ha especulado mucho, de forma que para aumentar precios se han incluso recluido cantidad de ingestas de alimentos para que no salgan al mercado, cuestiones así similares. Obviamente hay que regular esas condiciones macro porque son las causas estructurales de que haya pobreza de forma tan desorbitada. Y luego el tema de ayuda oficial al desarrollo, eso coordinar y hacer un uso correcto de los recursos, hacer estudios específicos de las necesidades de cada país, porque obviamente no van a ser las mismas, y también controlar la actuación de las multinacionales, por ejemplo. Y creo que se deberían potenciar pues, organismos que ayuden a abastecer las necesidades o cubrir las necesidades de la gente que más lo necesita, pues mirando el nivel de renta que percibe, el nivel de ayuda que tienen, o en fin, ya en función de la necesidad que tenga cada familia. Que hay una cesta básica de alimentos que debe estar garantizada para todo el mundo. Y luego, pues, tal como decía hace un momento, hacer mucho hincapié en la educación, porque no puedes simplemente llevarles los recursos y quedarte ahí, porque a esas personas hay que educarlas, hay que concienciarlas, y por ejemplo con respecto a las políticas de natalidad hay países que son nulas, entonces lo que no puedes tener es, pues lo que decíamos, 10 hijos, y sobre todo pues también yo creo que en este tipo de países apoyar muchísimo a las mujeres, porque están en una gran desigualdad con los hombres. Entonces, no sé, que ellas pudiesen decidir por ellas mismas en muchos aspectos, que no estén tan subordinadas al hombre y bueno, básicamente pues. La conclusión a la que podemos llegar tras debatir sobre la pobreza y analizar el papel de los medios de comunicación es que la lucha contra la pobreza y su erradicación, según se ha dicho en el debate, entienden que la ayuda que se dedica a erradicarla debe de ser optimizada mejor e incluso se debe de aumentar por parte de los gobiernos de los países que deben ser los protagonistas en luchar contra la pobreza y la exclusión social. También deben de ser los gobiernos los que legislen para garantizar el acceso de los productos básicos en las cestas de la compra, interviniendo el mercado para que se tenga acceso a todo aquello que sea vital para vivir dignamente.
Esto se debería de compatibilizar con programas de formación en países y sectores más desfavorecidos de la población, para que ellos protagonicen un importante cambio de estatus que les permita vivir dignamente. Las opiniones expresadas en el debate apuntan a que ONGs, asociaciones y organismos internacionales deben de pasar a un segundo plano en la lucha contra la pobreza, pero deben de colaborar con los gobiernos, que se encargarán de llevar a cabo las políticas necesarias para erradicarla. La conclusión a la que podemos llegar sobre el papel que juegan los medios de comunicación es que dan a conocer el fenómeno y la miseria en la que muchos ciudadanos del mundo están inmersos. Se consigue concienciar, pero también podrían actuar sobre la base del problema y, además de concienciar, deben de buscar la raíz del problema y denunciarlo. La ciudadanía debe conocer por qué se producen desigualdades que desembocan en la pobreza extrema y puedan actuar quitando de instituciones a políticos si son los culpables y dejando de enriquecer a corporaciones internacionales si son las que están implicadas en contribuir con el fomento de las desigualdades en el planeta. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos, ayer y mañana.